A partir de este momento transmite LW81 TV Canal 7 y LB11 emisora Santiago del Estero, desde la Catedral Basílica para llevar al pueblo de Dios la Santa Misa, dirigida especialmente a hospitales, asilos y lugares de permanencia obligatoria, como así también a todos los que nos están siguiendo a través de estos medios. El sábado santo es el día del gran silencio. Jesús, muerto en la cruz, ha sido colocado en el sepulcro. Con su silencio arcano y conmovedor, esta vigilia de oración prepara a la Iglesia para la vigilia pascual, madre de todas las vigilias. La celebración de esta noche es la máxima expresión de la liturgia cristiana. Del misterio que vamos a celebrar esta noche surge toda la vida cristiana. Por tan gran misterio, en la noche de la vigilia de Pascua, el cristiano está llamado a estar en vela, como las vírgenes prudentes se mantuvieron con las lámparas encendidas y preparadas. Así nosotros debemos estar para recibir al Señor, que vuelve a nosotros resucitado. Comenzaremos esta solemne vigilia con el primer rito de la misma, el lucernario, con la bendición del fuego y la preparación del cirio pascual, que presidirá todas las celebraciones hasta la solemnidad de Pentecostés. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté ahora y siempre con ustedes. Muy queridos hermanos, particularmente los que están reunidos en sus hogares, en sus casas, participando de esta celebración en la que recordamos y hacemos vivo y presente el triunfo de Jesús, la resurrección del Señor. Lo recibimos con mucha esperanza, con un corazón abierto para renovarnos en este tiempo. En esta santa noche en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos diseminados por toda la tierra a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, esperemos con fe compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con Él en Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que por esta celebración pascual seamos de tal manera inflamados en los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a las fiestas de la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. En este fuego nuevo que es bendecido, está significada la dignidad de la creación que el Señor rescata, y de él se encenderá el cirio pascual. Cristo ayer y hoy, principio y fin, Alfa y Omega. A Él le pertenecen el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
santas y gloriosas. Nos proteja y nos conserve Cristo el Señor. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará, sin cesar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Alégrense en el cielo el coro de los ángeles, exulten los ministros de Dios, y por la victoria de un Rey tan grande, resuene la trompeta de la salvación. Alégrense también la tierra inundada de tanta luz, y brillando con el resplandor del Rey eterno, se vea libre de las tinieblas que cubrían al mundo entero. Alégrense también nuestra Madre la Iglesia, adornada con los fulgores de una luz tan brillante, y resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto de la mente y del corazón al Dios invisible, Padre Todopoderoso, y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros al eterno Padre la deuda de Adán y borró con su sangre la sentencia del primer pecado. Estas son las fiestas pascuales en la que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a nuestros padres, los hijos de Israel, y los hiciste pasar a pie por el mar Rojo. Esta es la noche que disipó las tinieblas de los pecados con el resplandor de una columna de fuego. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo, arrancado de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia
y agregados a los santos. Esta es la noche en la que Cristo rompió las ataduras de la muerte y surgió victorioso de los abismos. Qué admirable es tu bondad con nosotros, qué inestimable la predilección de tu amor. Para rescatar al esclavo, entregaste a tu propio Hijo. Pecado de Adán ciertamente necesario, que fue borrado con la sangre de Cristo. Oh feliz culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor. Por eso la santidad de esta noche aleja toda maldad, lava las culpas, devuelve la inocencia a los pecadores y la alegría a los afligidos. Noche verdaderamente dichosa, en la que el cielo se une con la tierra y lo divino con lo humano. En esta noche de gracia recibe, Padre Santo, el sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te presenta por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio hecho con cera de abejas. Por eso te rogamos, Señor, que este cirio consagrado en tu honor de tu nombre continúe ardiendo para disipar la oscuridad de esta noche y aceptado por ti como perfume agradable, se asocie a los astros del cielo. Que lo encuentre encendido el lucero de la mañana, aquel lucero que no tiene ocaso, Jesucristo, tu Hijo, que resucitado de entre los muertos, brilla sereno para el género humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, después de haber iniciado con solemnidad esta vigilia, escuchemos serenamente la palabra de Dios, meditemos cómo al cumplirse el tiempo, Dios salvó a su pueblo y finalmente envió a su Hijo para redimirnos. Oremos para que Dios lleve a su plenitud la redención obrada por el misterio pascual. Escucharemos la narración de la Pascua de la Antigua Alianza, el paso de los hijos de Israel liberado por Dios de la esclavitud de Egipto. Cantemos hoy nosotros nuestro paso de la muerte a la vida, que iniciamos al pasar por las aguas del bautismo. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que reanuden la marcha, y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor,
cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios que avanza al frente del campamento de Israel retrocedió hasta colocarse detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche. De manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron, y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, todos entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: «Huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto». El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros». Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar, y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en Él y en Moisés su servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantemos al Señor, qué grande es tu victoria. Cantemos al Señor, qué grande es tu victoria. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. Cantemos al Señor, qué grande es tu victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es Señor.
Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar Rojo. Cantemos al Señor, qué grande es tu victoria. El abismo los cubrió. Cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece con fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Cantemos al Señor, qué grande es su victoria. Tú llevas a tu pueblo y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina eternamente. Cantemos al Señor, qué grande es su victoria. Oremos. Dios nuestro, que con la luz del Nuevo Testamento iluminaste los antiguos prodigios, de modo que también el Mar Rojo fuera imagen de la fuente bautismal, y el pueblo liberado de la esclavitud prefigurara al pueblo cristiano. Haz que todos los hombres, por el don de la fe, participen del privilegio del pueblo elegido y renazcan a la acción de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios salva al pueblo de su destierro, lo reúne, lo purifica con agua, le da un corazón y un espíritu nuevo. Esta es la gracia que vamos a celebrar en esta noche bautismal. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel habitaba en su propio suelo, lo contaminó con su conducta y sus acciones. Entonces derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre el país y por los ídolos con lo que se habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y ellos se diseminaron por los países. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Y al llegar a las naciones a donde habían ido, profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera de ellos: son el pueblo del Señor, pero han tenido que salir de su país. Entonces yo tuve compasión de mi santo nombre, que el pueblo de Israel profanaba en las naciones a donde había ido. Por eso di al pueblo de Israel: así habla el Señor. Yo no obro por consideración ustedes, casa de Israel, sino por el honor de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando se manifieste mi santidad a la vista de ellos por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres.
Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Como iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la casa de Dios, entre cantos de alegría y alabanza, en el júbilo de la fiesta. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Y llegaré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Oremos. Dios de poder inmutable, cuyo resplandor no conoce el ocaso, mira con bondad a tu familia, tu iglesia, signo de tu presencia entre nosotros. Prosigue serenamente la obra de la salvación humana según tu proyecto eterno, y haz que todos los hombres experimenten y vean cómo lo abatido por el pecado se restablece, lo viejo se renueva y la creación se restaura plenamente por Cristo, de quien todo procede, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que
a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor, acrecienta en tu Iglesia el espíritu de adopción de hijos, para que renovados en el cuerpo y en el alma, te sirvamos con plena fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Las palabras del apóstol San Pablo nos van a introducir en la celebración bautismal, imitación sacramental de la sepultura y resurrección de Cristo. Es aquí donde nace nuestro título de cristianos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque Él está muerto, no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Alegrémonos todos en Él. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Alegrémonos
al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya, alegrémonos todos en él. Aleluya. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya, alegrémonos todos en él. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya, alegrémonos todos en él. Aleluya. Como las tres mujeres del Evangelio, nosotros buscamos a Jesús. El sepulcro vacío nos indica que no lo encontraremos entre los muertos, sino donde hay vida. Esta es la buena noticia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán. Esto es lo que tenía que decir. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo: alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.
Qué hermoso es cantar con todas nuestras fuerzas esta alabanza, este grito de triunfo en medio de tanto dolor y sufrimiento, en medio de tanta soledad, cuando parece que todo se había terminado con la sepultura del Señor. Por eso en esta noche santa celebramos la vida, celebramos al Señor que venció la vida. Por eso cantamos el aleluya. No tengan miedo, paz a ustedes. Celebrar la Pascua es volver a creer que Dios irrumpe y no deja de irrumpir en nuestras historias. Celebrar la Pascua es no dejarnos soterrar por el miedo. Celebrar la Pascua es hacer resurgir la paz. No tengan miedo, paz a ustedes. En el texto que acabamos de escuchar del Evangelio de San Mateo, aparece varias veces esta expresión. Junto al no tengan miedo viene el saludo de la paz con ustedes. El miedo y la paz, dos realidades tan intensas en nuestra existencia. El miedo como fuerza que reduce y la paz como potencia que expande. Muchas veces en las Escrituras, cuando Dios se aparece o cuando el Señor llama para la misión, aparece el temor de aquellos que escuchan este llamado. Así lo sintió Moisés al haber sido elegido para ser el conductor de ese pueblo en la hora en que iba a tener que liberarlo del poder de los faraones. ¿Cuántas veces sintió su pequeñez y su debilidad? Pero otras tantas escuchaba de Dios, yo estaré contigo. Es lo mismo que han experimentado y sentido los profetas en las horas en que tenían que anunciar el mensaje, particularmente cuando tenían que denunciar el pecado, la rebeldía, cuando comenzaron las persecuciones contra ellos. No tengan miedo, yo estaré con ustedes. Así lo experimentó Jeremías, Isaías y otros. ¿Y cómo no vamos a recordar ese no tengan miedo en la hora en que María fue visitada por el arcángel Gabriel, cuando Dios la había elegido como la agraciada en la que iba a cumplir su proyecto de salvación? No tengas miedo, María. Los discípulos de Jesús que lo abandonaron y se dispersaron, también experimentaron esta experiencia del temor. Por eso lo dejaron solo. Eran duras sus palabras y más escandalosa fue la pasión y la muerte de su maestro. Sus expectativas de Mesías se habían desmoronado. Por eso, cuando lo reencontraron o cuando Jesús se puso a caminar con ellos hacia Emaús, ya resucitado, había escuchado de ellos, nosotros creíamos que nos iba a liberar de la esclavitud. Es que estaban en verdad oprimidos y empobrecidos. No habían entendido al Maestro cuando les anticipaba su pasión, aunque tantas veces y en varias oportunidades les anunció la resurrección. Siempre cuando Jesús les anunció, miren que voy a ser traicionado, que voy a ser perseguido, crucificado, que voy a morir en la cruz, siempre decía, y voy a resucitar. Pero ellos no lo entendieron. Y las mujeres que acompañaron a Jesús hasta la cruz
miraban expectantes desde lejos y cuando fue sepultado aún estaban allí. Es que el Señor había hecho algo nuevo en estas mujeres. Por vez primera fueron miradas, abrazadas, tratadas con dignidad. Desde el amor de Jesús, su respuesta fue el amor al Maestro, a su Señor. Ese amor las impulsaba, ese amor las sostenía para quedarse cerca de su Señor y permanecieron junto a la tumba del Maestro. Fueron ellas las primeras que tuvieron la gracia de la sorpresa manifestada en la aparición de los ángeles, deslumbrantes. Y en esas palabras, no teman, yo sé a quién buscan, a Jesús el crucificado. Vengan a ver dónde lo habían puesto, pero no está aquí, ha resucitado como había dicho. Este es el gran anuncio. Sorprendió a estas mujeres temerosas, pero llenas de amor. Habían estado llorando a su amado Maestro, aquel que les había mostrado la dignidad, les había dado la dignidad de la mujer, aquel que las incorporó a su grupo y a su misión. Ellas sintieron con unos oídos nuevos esto: el Señor ha resucitado como había dicho. Y no queda allí las expresiones del ángel. Les sigue diciendo: vayan a anunciar a los discípulos, lo verán en Galilea. En ese camino, apresuradas, temerosas y alegres al mismo tiempo, el resucitado se les aparece. Y una vez más abrazadas con él, en ese amor, escuchan las palabras del Señor: no tengan miedo. El miedo es una perturbación lógica ante el peligro, ante el riesgo, a la amenaza. En las Escrituras aparece tantas veces esta expresión: no tengan miedo. Y este miedo nos retrae, nos aísla, en momentos nos deprime, nos lleva a la desesperación y a la angustia. El miedo nos paraliza. El miedo impide para que podamos soltar todos esos dones, esos talentos, esas gracias que hemos recibido para vivir con plenitud y con alegría, para dar y darnos en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestras vocaciones y estados de vida. Los discípulos sintieron miedo. Jesús también ante su hora sintió miedo y angustia. Lo recordamos en el huerto de los olivos, que transpiró sangre, pero superó el miedo porque confiaba en Dios, porque se sentía íntimamente unido a ese Dios que lo envió a rescatar a la humanidad y a liberarla, y con la certeza de que nada puede separarlo del amor de Dios, y podemos superar nosotros nuestros miedos cuando experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. En la escena de la resurrección se unen el miedo y la alegría, la sorpresa ante la manifestación divina y la alegría por la noticia: ha resucitado, vayan a comunicarlo. Esta experiencia de las mujeres que reciben el anuncio de esta buena nueva que transformó la historia de la humanidad. La muerte había sido vencida. Nosotros sentimos miedo en estos tiempos de oscuridad por esta pandemia que se ha desparramado en todo el universo. Sentimos miedo por nuestra salud y la de los nuestros. Sentimos miedo
por la inseguridad económica, miedo por un futuro incierto. Pero hoy escuchamos esta buena noticia. El mal, el pecado y la muerte fueron vencidos. El sepulcro no es el final. Hay alguien que, habiendo asumido todo el dolor humano, todo lo nuestro, alguien que cargó sobre sí todo el pecado, la maldad, el odio, la injusticia, la violencia, porque amó hasta el extremo. Ese alguien, Jesús, ha vencido la muerte y vive. El Papa Francisco nos decía, este es el fundamento y la fuerza que tenemos los cristianos para poner nuestra vida y energía, nuestra inteligencia, afectos y voluntad en buscar especialmente, en generar, caminos de dignidad. No está aquí, ha resucitado. Es el anuncio que sostiene nuestra esperanza y la transforma en gestos concretos de caridad. ¿Cuánto necesitamos dejar que nuestra fragilidad sea ungida por esta experiencia? ¿Cuánto necesitamos que nuestra fe sea renovada? ¿Cuánto necesitamos que nuestros míopes horizontes se vean cuestionados y renovados por este anuncio? Él resucitó y con Él resucita nuestra esperanza y creatividad para enfrentar los problemas presentes, porque sabemos que Jesús está en medio de nosotros, que Jesús vive en nuestros corazones, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en su iglesia, y Él renueva nuestra esperanza en estas horas de incertidumbre. Celebrar la Pascua es dejar que Jesús venza esa pusilánime actitud que a veces nos rodea e intenta sepultar todo tipo de esperanza. Y es justamente este regalo que nos hace el Señor con nuestro bautismo, la fe y la esperanza y la caridad. En estas horas de oscuridad, cómo necesitamos reencontrar, dejar que este Jesús irrumpa en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestra misma iglesia, para regalarnos una esperanza viva, una esperanza firme, una esperanza que no es un optimismo simplemente, una esperanza que brota del amor de Dios y que nos hace atravesar estas horas de prueba sabiendo que hay alguien que ha vencido y que está al lado nuestro. La sorpresiva visita y encuentro lanza a las mujeres al camino. Ese amor las abraza y las envía. No tengan miedo. Vayan a comunicar a los demás que el resucitado los espera en Galilea. La experiencia del resucitado nos lleva a los demás. No nos deja tranquilos y encerrados en nosotros mismos y en nuestras cosas. Es una experiencia que abre los ojos y el corazón a los hermanos. La alegría debe ser compartida con aquellos que viven en la soledad, en la frustración, en el sinsentido, en la pobreza, en la orfandad y el sufrimiento. Queremos compartirla con aquellos también que no tuvieron la gracia de haber conocido el amor de Dios manifestado en Jesús. Por eso es tan fuerte este llamado del Evangelio, este llamado que brota de la experiencia del resucitado, y el don que podemos ofrecer a nuestro mundo es anunciarlo a Jesús, muerto por nosotros, triunfante del mal, del pecado, porque la fuerza del resucitado es capaz de transformarlo todo.
La fuerza del resucitado nos llena de ingenio creativo para que nadie quede al costado del camino, para sanar las heridas, para que haya entre nosotros un poco más de amor, de justicia, de igualdad, de alegría, de reconciliación y de una verdadera paz en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Esta experiencia que vivimos por la crisis puede encerrarnos en nosotros. Podemos quedar recluidos en el miedo y confinados en el pesimismo. No somos solo seres pasibles y pasivos ante el mal que nos afecta. Podemos ser agentes activos y promotores de un bien mayor. Esta crisis que nos purificará de muchas cosas superfluas nos mostrará que todos estamos en la misma barca. Esta crisis, como decía el Papa, como decía en el Viernes Santo el predicador, nos ha vuelto a la realidad, que no somos superhéroes, que no somos superhombres, que no somos omnipotentes. Un pequeño virus invisible ha desarmado tantos proyectos, ha provocado pavor, ¿no es cierto?, y angustias. Algo que tenemos que recuperar es la humildad y la sencillez. Sentirnos que somos criaturas, sentirnos que estamos en las manos de Dios. Pero hay hermanos muy solos y necesitados. No podemos mirar indiferentes para otro lado. Queremos atender a los que nadie se ocupa, que están olvidados o despreciados. El resucitado vive entre nosotros y en nuestra comunidad, vive y actúa en el corazón de cada uno de nosotros. Agiliza nuestros pasos para acercarnos a los demás. Activa el protocolo de la comunión y de la solidaridad. Hablamos tanto de protocolos y que los tenemos que reconocer y seguir, protocolos para cuidarnos. Pero tenemos que activar el protocolo de la comunión y de la solidaridad. Solo así vamos al corazón de la fe y encontrarnos con los discípulos una paz y una alegría que son más sólidas que cualquier duda y cualquier adversidad. Desde un corazón renovado y resucitado por la gracia de la presencia viva del Señor, abrámonos a los más postergados y sufrientes de la sociedad. Recuperemos el sentido de la pertenencia de ser iglesia, familia y comunidad. Unámonos y organicemos la solidaridad. Contagiemos y viralicemos la esperanza y la alegría. Cristo resucitó y con Él resucita nuestra esperanza y creatividad para enfrentar los problemas presentes, porque sabemos que no vamos solos. Jesús está con nosotros. Cada día nos llama y nos envía a ser testigos de su resurrección. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Que podamos experimentar la presencia viva de Jesús entre nosotros, que renueva nuestra esperanza, que hace activa nuestra caridad, que nos da alegría en medio de lágrimas y tristezas, que nos da la certeza de que Dios está siempre con nosotros. Que así sea. Comenzamos ahora la liturgia bautismal. Encendemos nuestros cirios y nos disponemos para la bendición del agua. Es un momento muy lindo de la celebración. Toda la Cuaresma, desde el miércoles ceniza, estábamos esperando este momento. Renovar nuestras promesas bautismales, nuestra condición de bautizado, de hijo de Dios. Vamos a
a bendecir el agua. Invitamos también en sus casas que tengan esa agua. Estamos preparando las velitas. Recordamos ese momento en que en el bautismo hemos recibido esta gracia. Hoy, después de este itinerario cuaresmal, ¿no? Después de este ejercicio de rezar, de nuestra contrición, de nuestros males, de querernos acercar convertidos, queremos renovar nuestra condición de hijos de Dios. Señor Dios nuestro, presente en nuestra casa y en esta santísima noche, queremos evocar la obra admirable de nuestra creación y la obra que aún más admirable de nuestra salvación. Reaviva en nosotros, Señor, el recuerdo de nuestro bautismo, para que podamos unirnos a la feliz asamblea de todos los hermanos y hermanas y dar gracias por tu don de la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hagamos memoria de los padres y de las madres en la fe, de los testigos del Evangelio en el pasado lejano y cercano, voces que ya anunciaron la promesa de la resurrección y su cumplimiento en Jesús. Vamos a decir a cada invocación cantando. Te rogamos, óyenos. Abraham, nuestro padre en la fe, y Sara, fecunda en la sonrisa. Te rogamos, óyenos. Moisés, amigo de Dios, y Josué, guía de Israel en la tierra prometida. Te rogamos, óyenos. Profetas y profetisas que han recordado la alianza, proponiendo el culto de la vida. Te rogamos, óyenos. Juan Bautista, amigo del esposo. Te rogamos, óyenos. María, mujer creyente, y José, hombre justo, custodio de Jesús. Te rogamos, óyenos. Pedro, roca viva de la comunidad, y Andrés, discípulo hermano. Te rogamos, óyenos. Juan, discípulo amado por el Señor, y Pablo, apóstol del Evangelio entre los paganos. Te rogamos, óyenos. Todas ustedes, mujeres que han seguido a Jesús hasta la cruz, María Magdalena, llamada por su nombre por el resucitado, María, madre de Santiago, y Salomé, portadoras de los perfumes. Te rogamos, óyenos. Aquilas y Priscila, esposos que recibieron la palabra del Evangelio. Te rogamos, óyenos. Esteban, primer mártir de Cristo, Lorenzo, diácono del compartir, e Ignacio, trigo de Cristo. Te rogamos, óyenos. Justino, maestro de las semillas del Verbo, e Ireneo, pastor del plan de salvación de Dios. Te rogamos, óyenos. Basilio, padre de la vida fraterna, Gregorio de Nacianzo, teólogo capaz de silencio. Te rogamos, óyenos. Mónica, madre fuerte en la fe probada, y Agustín, doctor de la presencia de Dios en el corazón. Te rogamos,
Benito, padre de toda escuela de servicio al Señor, y Gregorio Magno, lector de las Escrituras que crecen. Te rogamos, oh Señor. Cirilo y Metodio, traductores del Evangelio para los pueblos eslavos. Te rogamos, oh Señor. Francisco, pobre de Cristo en la perfecta alegría, y Clara, testigo de la confianza en el Dios de la pobreza. Te rogamos, oh Señor. Domingo, predicador de la gracia de Cristo, y Catalina, mujer de paz y diálogo. Te rogamos, oh Señor. Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, guías del amor a Dios en la contemplación. Te rogamos, oh Señor. Ignacio de Loyola, maestro del discernimiento, y Francisco Javier, misionero del Evangelio. Te rogamos, oh Señor. Tomás Moro, mártir de la libertad de conciencia, y Edith Stein, filósofa de la empatía y de la mirada a Dios. Te rogamos, oh Señor. Juan XXIII y Pablo VI, capaces de mirada sobre los signos de los tiempos y padres del concilio. Te rogamos, oh Señor. José Gabriel del Rosario Brochero, pastor sencillo entre los pobres, y Oscar Romero, profeta de una iglesia pobre. Te rogamos, oh Señor. Yana Beretta Mola, madre y médica dadora de vida, y Mamantula, predicadora y misionera caminante. Te rogamos, oh Señor. Mujeres y hombres que han testimoniado el reino de Dios en la hospitalidad de prófugos y desamparados. Te rogamos, oh Dios. Mujeres y hombres anónimos, pequeños y pobres, que han esperado en el Señor. Te rogamos, oh Señor. Mujeres y hombres de nuestra familia, que ya están en el cielo por haber vivido el Evangelio y haber encontrado misericordia, rueguen por nosotros. Te rogamos, oh Señor. A la luz de estos testigos, hermanos y hermanas, encendamos la luz de Cristo resucitado. Invitamos en nuestros hogares, si tenemos el cirio, ¿no?, que encendamos esa velita para que podamos renovar nuestra fe, la fe en el Dios de la vida, del amor, la fe de la Iglesia, la fe de todos los cristianos en nuestra noche santa. Hacemos la bendición del agua. Bendito sea Dios, Padre Todopoderoso, que hiciste el agua para purificarnos y darnos vida. Bendito sea Señor. Bendito sea Dios, Hijo único Jesucristo, que hiciste brotar de tu costado sangre y agua para que por tu muerte y tu resurrección naciera la Iglesia. Bendito sea Señor. Bendito sea Dios Espíritu Santo, que ungiste a Cristo al ser bautizado en las aguas del Jordán, para que todos fuéramos bautizados en ti. Bendito sea Señor. Señor, escúchanos y santifica esta agua creada por ti, para que los bautizados en ella sean purificados del pecado y renazcan en la vida de los hijos adoptivos tuyos. Santifica esta agua creada por ti, para que los bautizados y aquellos que vamos a renovar el bautismo podamos vivir como verdaderos hijos tuyos, siendo testigos de tu reino, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Y ahora sí, con los cirios encendidos, hacemos la renovación de nuestras promesas bautismales. Renovemos en esta noche la promesa de nuestro bautismo. El pecado es la arrogancia de poseer las cosas, la vida, las personas y pensar solo en sí. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renunciamos. El pecado es una vida replegada, cerrada a la comunicación con los otros, insensible al sufrimiento de los pobres. ¿Renuncian al mal que nos encierra en el egoísmo? Sí, renunciamos. El pecado es despreciar las cosas, no respetar la creación, consumir los recursos sin atención a la equidad, a la justicia y a la paz. Renuncian al pecado para vivir en el espíritu de acogida y de cuidado de cada cosa, de cada persona y de nuestra casa común. Sí, renunciamos. Dios Padre es abrazo y ternura de amor. Es pastor que acompaña a sus ovejas y Padre que busca a quienes dejado al lado del camino. ¿Creen en Dios y en su amor más grande que lo que podemos pensar? Sí, creemos. Jesucristo es el Dios con nosotros que en su camino ha revelado el rostro del Padre. Jesús ha recibido a los últimos y los oprimidos, ha dado libertad a los oprimidos, ha tomado sobre sí los sufrimientos de los pobres, nos ha liberado del pecado, se ha inclinado a lavar nuestros pies. ¿Creen en Jesús que ha vencido la muerte y vive para siempre con la fuerza y el poder de Dios? Sí, creemos. El Espíritu es fuego que da luz, es el respiro de la creación, es presencia que suscita palabra de los profetas, es don, fuente de todos los dones y de la diversidad para poner al servicio de la comunión. Creen en el Espíritu Santo, soplo de vida que derriba las puertas cerradas y abre a la hospitalidad. Sí, creemos. Creen en la Iglesia que es una santa, católica, apostólica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí, creemos. Esta es nuestra fe. En esta fe queremos renovar nuestra adhesión a Jesús para ser sus testigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Habiendo renovado nuestra fe en Jesús, presentamos ahora a Dios Padre Providente nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, escúchanos. Por la Iglesia y sus pastores, para que, confiados en el Espíritu Santo y a la luz de la palabra del Señor, sean testimonio del amor de Cristo. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por nuestra patria, sus dirigentes y nosotros su pueblo, para que por esta resurrección encontremos el camino del diálogo fraterno, el entendimiento constructivo, la concertación para crecer y la paz del Señor que marque nuestro camino. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por los pobres y abandonados, los privados de libertad, los que están solos, los que no tienen trabajo, los que están enfermos, los desterrados y obligados a emigrar, para que veamos en ellos el rostro del Cristo que sufre y asumamos nuestra responsabilidad fraternal. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos.
por toda nuestra parroquia, para que, animada por el misterio pascual que celebramos, se comprometa seriamente a ser luz y sal en todos nuestros ambientes. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que nuestro Dios se apiade de nosotros, nos libere prontamente de esta pandemia, ilumine a los que investigan para erradicarla, proteja a los que trabajan en los servicios médicos, bendiga y sane a los que lo han contraído y consuele a los que han perdido seres queridos a causa del virus. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos a Dios en el altar junto a las ofrendas de pan y vino, nuestros deseos sinceros de que nuestras vidas den fruto abundante, al unirnos a la ofrenda de Cristo resucitado. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida, te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, Señor, viva, en bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Seguimos orando para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, recibe las oraciones de tu pueblo junto con estas ofrendas, de manera que tu acción sacramental inaugurada por los misterios pascuales nos sirva de remedio para la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta noche en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los santos, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones a la fuerza del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Acuérdate, Señor, así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, tu familia extendida por toda la tierra, hoy reunida en nuestras casas de familia, pero unidos en la misma fe, en la noche santísima en que celebramos la victoria del Señor Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Con nuestro Padre, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Vicente aquí presente, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, te pedimos que nos lleves a la perfección por el camino del amor. Acuérdate también de tu iglesia extendida por toda la tierra. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, los que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordemos especialmente nuestros familiares, amigos, conocidos, las personas que han fallecido a causa de esta pandemia. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, su esposo San José, los apóstoles, Santiago, nuestro patrono, nuestra beata Mamantula, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Animados por el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones, invoquemos y oremos a nuestro Padre Celestial como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que llevados por tu misericordia vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Hermanos y hermanas, este es Jesús, el crucificado que dio su vida por nosotros, venció, ha resucitado y vive entre nosotros. Dichosos por estar invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos proteja para la vida eterna. Amén. Damos gracias al Señor por haber instituido este sacramento, la Eucaristía, y al no poder recibir al Señor sacramentalmente, recemos esta oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Suenen campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios. Renace el día, surge la luz, cantemos hermanos un himno a Jesús. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Canta el ave, brinca el ganado, toda tristeza ya es del pasado. Hoy la alegría inunda los ojos, del niño al más grande, del rico al más pobre. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Ayer en la pasión del Señor acompañamos a la Virgen María en su dolor al pie de la cruz. Hoy
la saludamos festejando la resurrección gloriosa de Jesús, aclamándola como modelo de caridad, humildad y servicio. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con los sacramentos pascuales, permanezcamos unidos en la misma fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así ahora vamos a saludar a María, ¿no? Aquella que estuvo al pie de la cruz y aquella que participó de las alegrías de la resurrección de su Hijo. Es nuestra Madre en el camino de la vida, ¿no? La honramos, la veneramos, la invocamos con todo el cariño, con nuestra devoción y con un corazón tan necesitado de gracias. Invocamos a María en esta noche santa, en esta noche de la resurrección. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozas en mi espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la grandeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede con su nombre santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozas en mi espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Antes de darle la bendición con mi hermano Enrique, ¿no? Agradecemos mucho a todos aquellos que en estos días nos han acompañado en la preparación de las celebraciones. Agradecemos la presencia muy especialmente del Padre Rolli, ¿no? Rector del santuario de nuestra Catedral Basílica, al Padre Cristian, ¿no es cierto?, que nos acompaña, ¿no?, que está batallando permanentemente desde San José a los barrios de la Católica, sirviendo a tantas familias y comunidades, tantos pobres, a las hermanas que están aquí en la catedral. Agradecemos de una manera muy especial a los medios de comunicación, ¿no? En estos días nos están acompañando muchísimo para llegar a los hogares de tantos santiagueños, de nuestra diócesis de Santiago del Estero y seguramente a la diócesis de Añatuya, a muchos hermanos nuestros que comparten estas celebraciones. Un saludo muy especial de Monseñor José Luis Corral, obispo de Añatuya, ¿no?, con él hemos hecho este mensaje conjunto que le brindamos en este tiempo de la Pascua. Y desearles a todas las familias, una paz, una Pascua de paz, de esperanza, de una renovada esperanza que tanto necesitamos en este momento. Que sientan, experimenten en el hogar que Jesús está en medio de ustedes. Él sabe de las desventuras, Él sabe de las tristezas, Él sabe del dolor. Pero Jesús ha vencido todo eso y está en medio de nosotros. Que lo puedan sentir así, en medio de esa convivencia hogareña que a veces se hace también ardua y difícil, que sientan que Jesús está con ustedes, ¿no? Que puedan celebrar en sus hogares la resurrección del Señor. Que a todos aquellos que están sirviendo en las comunidades, ¿no?, a los sacerdotes, a los consagrados, ¿no?, a los catequistas, servidores de los pobres, a las cáritas, a los que visitan a los enfermos, aquellos que sirven en sus comunidades, les deseamos una muy feliz Pascua de Resurrección. Que el Señor nos llene de fuerzas, que superemos los miedos, que podamos trabajar juntos, particularmente en estos tiempos, ¿no? Que el Señor los acompañe y los bendiga a todos ustedes, es el deseo nuestro, ¿no? Y esta bendición que vamos a dar con Enrique para que llegue
al seno de sus hogares, que le traiga el consuelo, la fortaleza y la paz, y que la podamos vivir con un sentido solidario, pensando en tantos hermanos nuestros que nos necesitan. Que el Señor realmente los bendiga y los proteja. El Señor Jesús está con ustedes. Con tu espíritu. Dios Padre, que por la resurrección de su Hijo único nos ha redimido y nos ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos permanecer en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que me temen